Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenos días. En nombre del señor Contralor Departamental del Tolima, el doctor Diego Andrés García Murillo. Es para nosotros un gusto poderles acompañar y además de eso presentar una serie de capacitaciones que hacen parte del fortalecimiento a las buenas prácticas administrativas y también a la participación ciudadana. Como es habitual, enviamos un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través del Facebook Contraloría Departamental del Tolima y también a quienes están a través del Zoom. Quiero indicarles que en un momento les estaremos rotando nuestra hoja de asistencia para que puedan diligenciar cada uno de los datos que allí se les está solicitando a fin de generar a posterioridad un certificado de asistencia. Recuerden ustedes que estos certificados tienen algunas etapas, de tal manera que hasta que no se haga el proceso de verificación de los documentos que nos han escrito y hasta que no se cumpla con otra serie de características de tipo interno de la entidad, no serán colgados en la página web. Sin embargo, les recomendamos estar muy atentos a nuestras redes sociales donde estaremos indicando cuando ya estos se encuentren disponibles. A las 10 de la mañana, 2 minutos, quiero preguntarle al auditorio en Zoom cómo me están escuchando, por favor. Para ello, entonces, les voy a permitir habilitar su micrófono en este instante y que me puedan indicar cómo les está llegando la señal de nuestra entidad. Muy buenos días, muy bien escucho. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Y buenos días, con Carol. Carol, muchas gracias. Muy buenos días, Muy buenos días, Calderón. se escucha muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenos días, habla Juan Carlos Calderón, se escucha perfecto el audio. Muy buen día, habla Adriana María Lazo Carabalí, la Secretaria de Movilidad de Villarrica, Cauca, escucho perfectamente. Muchísimas gracias. Muy buenos días, habla Luis Edgar Trujillo del municipio de Natagaima. Muchas gracias, Luis Edgar. Y de esta manera, entonces, vamos a iniciar con este proceso formativo del día de hoy. Indicarles algo muy interesante y es que vamos a dejar el espacio para las preguntas al final de la exposición de la doctora Claudia Liliana Lozano Morales. Y también queremos agradecerle a las personas que nos están escribiendo a través del Facebook, que específicamente se encuentran escuchando y monitoreando esta capacitación a través de ese medio. Recuerden ustedes que entendiendo las múltiples complejidades que se pueden presentar a nivel técnico y geográfico, pues nuestra entidad, por directriz del doctor Diego Andrés García Murillo, se ha destinado también ese medio para que juntos podamos escuchar y construir el conocimiento. Datos importantes. Dentro de este escenario formativo, la entidad ha dispuesto de una serie de cronogramas mensuales. El mes de febrero publicamos el mes de marzo en cuanto a la formación y estaremos realizando la próxima semana la publicación del calendario formativo del mes de abril, donde estaremos especificándoles a ustedes el cronograma de contratación estatal. Esto para responderle a Diana Pedraza, que nos acompaña desde Sogamoso, Boyacá. Sin más preámbulos, entonces, y siendo las 10 de la mañana, 5 minutos, saludo a la doctora Claudia Liliana Lozano Morales para que por favor nos indique cuál es su perfil profesional para que ustedes se ubiquen sobre quién es la persona que les está orientando este proceso del día de hoy. Doctora Claudia, bienvenida. Adelante, usted tiene la palabra. Buenos días, Liliana. Buenos días a todos los participantes en esta charla. Mi nombre es Claudia Liliana Lozano Morales. Soy abogada, especialista en Derecho Civil y en Derecho Administrativo y con experiencia laboral en el proceso de cobro coactivo de las entidades públicas por aquellas obligaciones a favor del Estado. Es por eso que hoy voy a hacer una charla acerca de las generalidades del proceso de cobro coactivo, porque más adelante van a entrar a ver ya el proceso de formación de cobro coactivo respectivamente. Entonces, muy buenos días y vamos a dar inicio a la charla. Entonces, en primer lugar vamos a hablar o vamos a definir qué es el proceso de cobro coactivo y entonces entendemos aquel como aquel proceso especial
el cual se encuentra debidamente regulado y establecido en la ley, por el medio del cual se faculta a las entidades públicas para hacer efectivos directamente los créditos que se encuentren a su favor a través de sus propias dependencias, funcionarios y sin la necesidad de acudir a la justicia ordinaria. Por eso decimos que esta es una facultad exorbitante de la administración, porque es una facultad que radica única y exclusivamente en ella, y a través de la cual pues vamos a poder recaudar, ya sea de una manera ágil y expedita, todas aquellas acreencias a favor del Estado, las cuales son indispensables para el buen funcionamiento y el cumplimiento de los fines del Estado. La jurisprudencia también ha definido la facultad de la jurisdicción coactiva y la define como aquel privilegio exorbitante de la administración que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie una intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación siempre se encuentra en la prevalencia del interés general. En cuanto a dichos recursos, se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. Entonces, en este orden de ideas, entendemos que la finalidad del proceso de cobro coactivo consiste en obtener el pago, inclusivamente, el pago de las obligaciones a favor del Estado, incluso recurriendo a la venta en pública subasta de los bienes que se encuentren como garantía de estas obligaciones cuando el deudor no ha querido efectuar el pago voluntario. En cuanto a la naturaleza del proceso de cobro coactivo, decimos que este proceso es netamente administrativo, por tanto las decisiones que se tomen dentro del mismo tienen el carácter de actos administrativos, los cuales pueden ser son de trámite o definitivos. ¿Cuál es el soporte constitucional sobre el cual se edifica la jurisdicción coactiva? Entonces, este lo encontramos en el artículo 116 de la Constitución, el cual establece que excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Es por esto que decimos que esta competencia de cobro o la facultad de cobro coactivo es una competencia restrictiva. Esto es, es una obligación o es una facultad que solo va a poder ser ejercida por aquellas personas que la misma ley establezca. El artículo, el proceso de cobro coactivo lo vamos a encontrar, pues la norma más reciente es la ley 1066 del 2006, y es en el artículo primero de esta norma la que nos establece que todos los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público tendrán que realizar su gestión de una manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna. Esto o con el fin de poder obtener esa liquidez que tanto necesita el Estado para poder cumplir sus fines. Y nos señala este mismo artículo que los servidores públicos o las entidades públicas debemos observar los principios que regulan la administración pública que se encuentran contenidos en el artículo 209 de la Constitución. Los cuales son el de economía, el de celeridad, el de eficacia, imparcialidad, publicidad, contradicción. Todos estos principios siempre fundamentados en las garantías constitucionales que les asiste a cada administrado, tales como la legalidad, el debido proceso y el derecho a la defensa. Para explicar un poquito más cada principio, entonces entendemos que el de economía procesal, dentro del proceso de cobro, lo vemos o lo entendemos como que el procedimiento debe estar siempre encaminado a que las decisiones sean ágiles, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gasto de quienes intervienen en el proceso.
Por el principio de celeridad vamos a entender que el impulso procesal se encuentra en cabeza del funcionario ejecutor. Como ya lo expliqué y como jurisprudencialmente se ha definido la jurisdicción coactiva, aquí la entidad pública es juez y parte. Entonces, a través de este principio, pues vamos a buscar también eliminar trámites innecesarios y pues muchas entidades para ello utilizan formatos con el fin de materializar este principio. Por el principio de eficacia entendemos como que los procesos deben cumplir con su finalidad. Nosotros como servidores públicos debemos revisar que se evite la configuración de la prescripción del cobro de las obligaciones, pero siempre debe observarse las garantías constitucionales y legales reconocidas a favor del deudor. Por el principio de imparcialidad, tenemos que decir que las actuaciones adelantadas dentro del proceso administrativo de cobro deben ser objetivas e imparciales, garantizando siempre el principio de igualdad de los actores del proceso. Y por publicidad, como todas las actuaciones que adelanta la administración, nosotros debemos dar a conocer las decisiones que se tomen dentro del proceso de cobro, y para ello pues debemos hacer uso tanto de las comunicaciones, notificaciones o publicaciones de acuerdo a la normatividad vigente. Y por contradicción, pues no todas dentro del proceso de cobro van a tener que el deudor pueda hacer uso del derecho de contradicción, pero sobre las que procede, pues el funcionario ejecutor está en la obligación, no solo pues al momento de notificar, de informarle al deudor cuáles son los mecanismos legales que le asisten para poder contradecir las decisiones que se tomen dentro del proceso de cobro. Dentro de la ley 1066, en el artículo 5, pues nos habla al tema de la competencia. O sea, el artículo 5 de la ley 1066 nos establece quiénes son aquellos que tienen la facultad de cobro coactivo. Entonces dice que la competencia es aquella facultad que la ley le otorga a las entidades públicas para obtener el recaudo de las obligaciones exigidas a su favor por jurisdicción coactiva conforme a las normas establecidas en el Estatuto Tributario. Dentro del proceso de cobro coactivo, aquellos funcionarios que sean investidos de la facultad de cobro coactivo, pues se denominarán funcionarios ejecutores, ejecutores de cobro, gestores de cobro, pues dependiendo la denominación que ellos les asignen dentro de su manual de cobro coactivo. El artículo 825 del Estatuto Tributario, dentro de la competencia, consagra que los funcionarios encargados de ejercer el cobro coactivo también se encuentran investidos de las facultades de investigación de bienes que se encuentran en los funcionarios de fiscalización. Entonces encontramos dos clases de competencia, la competencia territorial y la competencia funcional. La competencia territorial se enmarca teniendo en cuenta el lugar donde se haya originado la obligación o por el lugar donde tenga domicilio principal el deudor. Y en cuanto a la competencia funcional, ella pues consiste básicamente en aquella facultad que se le otorga a determinado funcionario o servidor público dentro de la entidad para ejercer la gestión de cobro dentro de la misma. ¿Cuál es el marco legal de la jurisdicción coactiva? Entonces, inicialmente tenemos la ley 1066 del 2006, por medio de la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y otras disposiciones. Si bien antes de la expedición de la ley 1066 existen otras leyes que hacían referencia a la jurisdicción coactiva, es esta la que viene a unificar todo el procedimiento en cuanto a las entidades públicas. ¿Por qué? Porque antes se aplicaba el Código de Procedimiento Civil, a otros aplicaban el Estatuto Tributario. La ley 1066 viene y unifica este procedimiento y establece cuál es el que se va a aplicar en aras de obtener de una manera ágil y expedita pues el recaudo de las obligaciones a favor del Estado. También la ley 1066 es la encargada de establecer en armonía con los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución Política,
que el recaudo de las obligaciones a favor del Tesoro Público debe realizarse de forma ágil, eficaz, eficiente y oportuna a través de un mismo procedimiento con el objeto de obtener liquidez para el Tesoro Público. Como ya lo expliqué, ella unifica el procedimiento de cobro coactivo para las entidades públicas, para el cual debe seguirse el procedimiento de cobro coactivo que se encuentra descrito en el Estatuto Tributario. Otorga la facultad de cobro coactivo a las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que en virtud de estos tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional y territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgados por la Constitución Política. Es decir, las entidades públicas tienen esa facultad de cobro coactivo solo sobre aquellas obligaciones que se generen en virtud del ejercicio de sus actividades y funciones administrativas. Por esto encontramos que en algunas entidades donde dentro del plan de bienestar de empleados prestan a sus funcionarios dinero para compra de vivienda, para levantamiento de hipoteca. En estos casos, en el evento que se llegue a presentar algún problema, la entidad no va a poder ejercer por cobro coactivo el cumplimiento de esta obligación, sino que tendrá que acudir a la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque esto no es una obligación que se haya generado en virtud de sus actividades o funciones, de acuerdo a la misión y visión de la entidad. La ley 1066 del 2006 también estableció determinadas obligaciones para las entidades públicas que tengan a su cargo la cartera. Entre ellas está la obligación de establecer el reglamento interno de recaudo de cartera, el cual pues indica de manera precisa que debe incluir condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago. Es decir, aquella entidad pública que tenga la facultad de cobro coactivo debe expedir el reglamento interno de cartera o el manual de cobro coactivo, en el cual pues se va a incluir pues todo el procedimiento que va a adelantar la entidad para el cobro coactivo, cuáles son las etapas procesales. Allí mismo se va a indicar cuáles son los títulos ejecutivos que de acuerdo a sus funciones ellos van a poder obtener el pago. Y también debe incluir pues todo lo relativo a los acuerdos de pago, cuáles son las garantías idóneas, cuáles son los plazos que se van a otorgar y cuáles son las condiciones que se requieren para poder acceder a una garantía, a un acuerdo de pago. Otra obligación que consagró la ley 1066 fue la de reportar en el boletín de deudores morosos del Estado a los deudores que incumplen acuerdos de pago suscritos, y también estableció esa prohibición para las entidades públicas de poder celebrar acuerdos de pago con aquellos deudores que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos por incumplimiento de acuerdos de pago. Esta norma también habla o pues nos regula o nos establece el tema de la prescripción, nos hace referencia acerca de la competencia, qué funcionario es el competente para declararla, pero también establece que esta debe ser declarada de oficio o a petición de parte. Lo que muchas entidades establecen es que si no me lo solicita el deudor, nosotros no vamos a declarar la prescripción, pero es la misma ley 1066 la que dice que la prescripción se decreta de oficio o de parte. Es decir, si nosotros como servidores públicos, al momento que hacemos el estudio del título o dentro del proceso de cobro, encontramos que ya operó el fenómeno de la prescripción, pues de oficio debemos entrar a decretarla. Otra norma que nos regula o trae aspectos relevantes acerca del proceso de cobro coactivo es la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ella establece en primer lugar el deber de recaudo de las entidades públicas respecto a las obligaciones que se encuentran en su favor. Nos enlista los documentos que prestan mérito ejecutivo en el artículo 99 y nos establece unas reglas de procedimiento, las cuales son: primero, que aquellas entidades públicas que tengan reglas especiales, pues se van a regir por estas reglas especiales. Es decir, si encontramos una norma que de manera especial, digamos el ejemplo de las contralorías,
las Contralorías tienen normas especiales en cobro coactivo, pues ellas en este momento deben aplicar esa norma especial y pues en lo que no esté, pues se acudirán a las otras, pero ellos deben aplicar esa norma especial. La segunda regla es que los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en el título cuarto del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo y en el Estatuto Tributario. Y finalmente establece que lo que tiene que ver con el cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario. Otro aspecto importante y relevante que establece el Código de Procedimiento Administrativo en cuanto al cobro coactivo es el control jurisdiccional de los actos administrativos proferidos dentro del proceso de cobro. Antes de la expedición de esta norma existía muchas diferencias en cuanto a qué actos administrativos eran objeto de control jurisdiccional. Para esto pues sí ya había jurisprudencia que regulara el tema, pero ya el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece de manera clara cuáles son los actos que pueden ser objeto de medio de control ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Entonces estos son los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito. Y de igual forma precisa que la admisión de la demanda contra estos actos administrativos o contra el que constituye el título ejecutivo no va a suspender el procedimiento de cobro coactivo. Acto seguido, sí establece cuáles son los eventos en los cuales procede la suspensión del proceso de cobro coactivo. Entonces establece que es procedente cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, si se inició el medio de control en contra del título ejecutivo y dentro de la demanda se solicita la suspensión provisional y pues la jurisdicción contenciosa la declara, pues en este evento sí se procede a la suspensión del proceso de cobro coactivo hasta tanto se tenga una decisión o un fallo definitivo dentro del proceso judicial. El segundo evento en el cual procede la suspensión del procedimiento de cobro coactivo es a solicitud del ejecutado cuando se haya proferido el auto que decida las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, dependiendo del caso, y se encuentra pendiente el resultado del proceso contencioso administrativo de nulidad del título ejecutivo. La suspensión del proceso de cobro coactivo no da lugar al levantamiento de medidas cautelares, es decir, el hecho de que entremos a suspenderlo no implica que nosotros debamos levantar medidas cautelares, ni tampoco impide que dentro del proceso de cobro coactivo, aún estando suspendido, podamos decretar y practicar medidas cautelares cuando encontremos bienes que nos ofrezcan alguna garantía para el pago de la obligación. Otra norma que vamos a aplicar dentro del proceso de cobro coactivo es la Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, en la medida que es el mismo Estatuto Tributario, en el artículo 839, el que nos hace una remisión expresa a esta norma en todo lo que tiene que ver con el embargo, secuestro, avalúo y remate de bienes. También el Código de Procedimiento Administrativo nos establece que en aquellos aspectos no previstos en el Estatuto Tributario ni en las normas especiales, pues debemos acudir a esta norma. Entonces, en este sentido, tenemos que las normas aplicables dentro del proceso de cobro coactivo son el Estatuto Tributario, específicamente el título octavo del libro quinto de los artículos 823 a 843, la Ley 1437 del 2011, es decir, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso. Como ya lo precisé, hay normas especiales y en estos casos vamos a aplicar la norma especial y el procedimiento que se encuentra allí escrito. También respecto a determinados temas puntuales, pues vamos a tener que acudir a otras normas, pero pues básicamente y de forma general, estas son las normas que se aplicarán dentro de un proceso de cobro coactivo y las cuales deben ser debidamente observadas por las entidades públicas.
Dentro de las generalidades que encontramos dentro del proceso de cobro coactivo, pues creo que un pilar fundamental del mismo son los documentos que prestan mérito ejecutivo. Entonces, tenemos el título ejecutivo. Lo definimos como aquel documento en el que consta una obligación consistente en una suma de dinero a favor de la entidad, obligación que debe ser clara, expresa y actualmente exigible. Dentro del proceso de cobro coactivo vamos a encontrar dos clases de títulos ejecutivos, es decir, títulos ejecutivos simples y títulos ejecutivos complejos. Los títulos ejecutivos simples los entendemos como aquellos en los cuales la obligación se encuentra contenida en un solo documento. Y los títulos ejecutivos complejos se definen como aquellos que se encuentran conformados por varios documentos en los cuales constituyen una unidad jurídica. Como ejemplos de títulos ejecutivos complejos, pues dentro del proceso de cobro coactivo que adelantaron las entidades públicas, por lo general nos vamos a encontrar que el título ejecutivo son actos administrativos. Entonces, el acto administrativo pues es complejo en la medida que si sobre él se presentaron los recursos de ley, pues el título ejecutivo está conformado por el acto que contiene la obligación y por los actos administrativos que resuelven los recursos, así como la constancia ejecutoria, la notificación de los mismos. Todo esto constituye una unidad jurídica. Otro caso en el cual nos encontramos ante un título ejecutivo complejo es en el evento que previamente se ha concedido una facilidad de pago, pero pues esta se incumple. En este evento el título ejecutivo va a estar constituido por la resolución o el acto administrativo que declara el incumplimiento de la obligación y también por el documento donde se encuentra contenida la garantía. Como en su momento va a ser explicado dentro del proceso de formación, cuando accedemos a una facilidad de pago, es necesario que para esa facilidad se constituya una garantía. Entonces, el título ejecutivo no solo es la garantía, sino también la resolución que declara el incumplimiento de la facilidad de pago. También otro ejemplo de título ejecutivo complejo es cuando el acto administrativo que contiene la obligación es objeto de demanda. Entonces, el título ejecutivo no solo está compuesto por el acto administrativo inicial, los recursos, sino también por los fallos judiciales y si pues se han presentado recursos contra el fallo de primera instancia, pues será el fallo de primera, segunda y todo hasta que se encuentre ejecutoriado el fallo judicial. ¿Qué características tienen los títulos ejecutivos? Entonces, los títulos ejecutivos se caracterizan porque siempre son documentos, es decir, están en documentos escritos. La obligación consiste en pagar una suma líquida de dinero. Cuando se trata de actos administrativos, pues los títulos deben encontrarse debidamente ejecutoriados de acuerdo a la normatividad vigente para poder decir que sea exigible. Debe contener obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles. Es decir, los requisitos esenciales de un título ejecutivo es que la obligación que se encuentre en el contenido sea clara, es decir, que no dé lugar a equívocos, que se encuentre plenamente identificado el deudor, la naturaleza de la obligación, los factores que la determinan. Debe ser expresa, es decir, que en el documento se encuentre plasmada la obligación sin que sea necesario realizar un análisis lógico para inferirla. Que sea actualmente exigible, es decir, que no medie plazo o condición para el pago de la misma, y si se trata de actos administrativos, que se hayan resuelto los recursos interpuestos o que los mismos se hayan interpuestos en tiempo. Como por lo general vamos a encontrarnos que el título ejecutivo es un acto administrativo, entonces es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 829 del Estatuto Tributario en cuanto a la ejecutoria de los actos administrativos. Entonces, allí se indica que el acto administrativo se encuentra ejecutoriado cuando contra ellos no procede recurso alguno, cuando vencido el término para interponer los recursos no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma, cuando se renuncia expresamente a los recursos o se desista de ellos, o cuando los recursos interpuestos en vía gubernativa, las acciones de restablecimiento del derecho, revisión de impuestos, se hayan decidido en forma definitiva.
Entonces, en este evento, para el estatuto tributario, es que encontramos ejecutoriado el acto administrativo. En cuanto a cuáles son los documentos que prestan mérito ejecutivo, entonces el artículo 828 del estatuto tributario nos establece cuáles son los títulos ejecutivos que pueden ser objeto de cobro coactivo. Allí están las liquidaciones privadas y sus correcciones, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas, los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional, las garantías y cauciones prestadas a favor de la nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias a partir de la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales. No obstante, pues también la ley 1437 del 2011 en el artículo 99 establece cuáles son los documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado y que pueden ser objeto de cobro coactivo siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Allí se indica que podrá ser objeto de cobro coactivo todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas la obligación de pagar una suma líquida de dinero en todos los casos previstos en la ley. También lo serán las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del Tesoro Nacional o de las entidades públicas la obligación de pagar una suma líquida de dinero. Los contratos o los documentos en que consten sus garantías junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento de la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato, cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, los cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación, así como las demás que consten en documentos que provengan del deudor. Como lo manifesté anteriormente, cada entidad pública al momento de expedir su reglamento interno de cartera, pues allí va a indicar cuáles son los títulos ejecutivos que pueden ser objeto de cobro por la misma y de acuerdo pues a sus funciones y a su misión y su visión, allí vamos a encontrar diferentes tipos de títulos ejecutivos. Entonces, una vez precisado y una vez verificado cuáles son los requisitos o las exigencias del título ejecutivo, entonces es necesario establecer cuándo vamos a iniciar un proceso de cobro coactivo. Entonces, decimos que iniciamos el proceso de cobro coactivo, es decir, que la entidad utiliza sus medios coercitivos para poder recaudar las obligaciones que se encuentran a su favor. Y una vez hemos verificado que el título ejecutivo reúne todos los requisitos para poder exigirse coactivamente, entonces iniciamos el proceso de cobro coactivo. Entonces la iniciamos cuando la obligación que se encuentra a favor del Estado se encuentra en mora y el deudor no comparece ni manifiesta su intención de pagar la obligación o de acceder a una facilidad de pago. También damos inicio al proceso de cobro coactivo cuando se suscribe un acuerdo de pago y este se incumple, entonces en este caso pues corresponde a la entidad iniciar el proceso de cobro. Y cuando existen indicios de que el deudor está realizando actos tendientes a insolventarse, en este evento pues debemos proceder a iniciar el proceso de cobro para obtener garantía que respalde la obligación. Entonces, cuando llega a la oficina de cobro coactivo el título ejecutivo, debemos verificar que esté debidamente constituido, que el título esté vigente, es decir, que no haya operado el fenómeno de la prescripción, que se haya efectuado un requerimiento de pago al deudor o los deudores de acuerdo con la obligación dispuesta en el título ejecutivo. Esto en aras de cumplir como ese requisito de la preconstitución en mora del deudor y pues también verificar que el deudor exista al momento de iniciar el cobro coactivo.
También una vez encontramos que la obligación contenida en el título ejecutivo es clara, expresa y actualmente exigible. También debemos verificar que no haya operado el fenómeno de la prescripción o que no nos encontremos en curso en una causal de interrupción del fenómeno de la prescripción, lo cual nos va a impedir iniciar el proceso de cobro, ya sea porque el deudor esté en un proceso concursal o se haya acogido un régimen de insolvencia, que existe un acuerdo de pago vigente, que se esté cumpliendo, o que exista orden judicial y el título se encuentre suspendido. También debemos verificar la liquidación de la obligación, es decir, revisar que el deudor no haya, si ha efectuado bonos que estos se hayan aplicado a la obligación para que el proceso de cobro colectivo se inicie sobre el saldo real que adeuda el deudor. Entonces, encontramos que el decreto 4473 del 2006 estableció las etapas del proceso de cobro coactivo y allí lo dividió en dos etapas, una etapa de cobro persuasivo y una etapa de cobro coactivo. Entonces, esta etapa de cobro coactivo, ¿en qué consiste? En aquella etapa en donde vamos a invitar al deudor a cancelar las obligaciones que se encuentren a su favor. Allí le vamos a indicar las posibilidades que tiene de acceder a alguna facilidad de pago, indicarle el valor exacto de su obligación, es invitarlo, ya sea enviándole algún requerimiento, llamándolo, encontrar el medio más idóneo para poder buscar que el deudor nos cancele la obligación o en su momento acceda a una facilidad de pago. En el evento que no se logre ubicar al deudor o guarde silencio frente a los requerimientos que se le envíen, pues debemos proceder a iniciar la etapa de cobro coactivo. Esta etapa de cobro persuasivo no es una etapa obligatoria en la medida que si nosotros como funcionarios encargados de la facultad de gestionar ese cobro coactivo verificamos que el título está próximo a prescribirse, pues esta etapa la podemos omitir porque nuestro objetivo es entrar a proferir el mandamiento de pago para poder interrumpir el término de prescripción. También vamos a omitir esta obligación o esta etapa cuando encontramos acciones por parte del deudor tendiente a insolventarse, entonces pues la omitimos y entramos de una vez con la etapa de cobro coactivo, decretando medidas cautelares para poder encontrar alguna garantía que nos respalde el pago de la obligación. Dentro de esta etapa de cobro, aparte de invitar al deudor al pago de sus obligaciones, vamos a hacer o a realizar otras etapas, como son realizar la primera investigación de bienes, es decir, vamos a acudir a todas aquellas entidades públicas y privadas que tengan el registro de bienes para establecer si nuestro deudor es propietario o titular de alguno. Por eso podemos requerir a la Superintendencia de Notaría y Registro, a CIFIN, a RUNT, a los departamentos administrativos de tránsito y transporte, el Ministerio de Transporte, a las cámaras de comercio tratándose de personas jurídicas o pues personas naturales que sean propietarios de establecimientos de comercio. Esto con el fin de ir determinando de una vez los bienes o las cuentas bancarias que podamos posteriormente embargar y empezar a agilizar nuestro proceso de cobro. En la etapa de cobro por desahucio, entonces, ¿qué puede pasar? Pues un evento es que el deudor realice el pago, en este caso pues vamos a terminar la etapa de cobro por desahucio, vamos a ordenar el archivo de las diligencias y lo otro que puede suceder es que el deudor guarde silencio o nos indique que no va a cancelar. En este caso, pues ya damos inicio a la etapa de cobro coactivo, librando mandamiento de pago o profiriendo el auto que decreta medidas cautelares. Entonces, en este sentido, ya nos encontramos como dentro del proceso de cobro coactivo como tal, es decir, acá en la diapositiva vemos como el procedimiento desde el mandamiento de pago,
cómo lo notificamos, las excepciones que se presentan, cuál es la actuación siguiente, la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución, la liquidación de crédito y de aquella parte concomitante o al mismo tiempo que vamos desarrollando, que es todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares, el decreto de las mismas, el embargo, el secuestro, el avalúo, y posteriormente en el evento de que esto llegue, el remate de los bienes. Entonces, ¿cómo damos inicio a la etapa de cobro coactivo? Entonces, la etapa de cobro coactivo la podemos iniciar profiriendo mandamiento de pago o decretando medidas cautelares o haciéndolas al mismo tiempo. O sea, podemos proferir el mandamiento de pago y decretar las medidas cautelares en el mismo acto o por actos separados, pero en la misma fecha. El mandamiento de pago pues está regulado por el artículo 826 del Estatuto Tributario. Es un acto administrativo por medio del cual se efectúa la orden de pago al deudor de las obligaciones en mora junto con los intereses moratorios que éstas generen hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. El mandamiento podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor siempre y cuando estos se puedan acumular. El mandamiento como mínimo debe tener la identificación de la obligación, el valor de la obligación y la indicación de la exigibilidad de los intereses de mora de acuerdo a la tasa legalmente prevista para la ley para el tipo de obligación que estamos cobrando, indicar al deudor que dispone de un término de 15 días siguientes a su notificación para cancelar la obligación o presentar las excepciones de ley, advertir que contra el mandamiento de pago no procede recurso alguno. Es importante precisar esto porque contra el mandamiento de pago el Estatuto Tributario no prevé que proceda recurso. La única mecanismo procesal que el Estatuto Tributario dispone es la posibilidad de presentar excepciones dentro de los 15 días siguientes a su notificación. El mismo Estatuto Tributario también nos habla de la posibilidad que se tiene de vincular a los deudores solidarios dentro del proceso de cobro. Allí se establece que esta se hará mediante la notificación del mandamiento de pago, el cual deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación respecto del respectivo deudor y se notificará de forma personal. Los títulos ejecutivos contra el deudor principal los serán contra los deudores solidarios y subsidiarios sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales. No obstante, debemos tener o precisar que para la vinculación de deudores solidarios debemos observar lo dispuesto en la sentencia de unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, radicado 2019, de la sentencia de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual nos establece que para poder vincular a ese deudor solidario dentro del proceso de cobro coactivo, se hace necesario que el título ejecutivo contra el deudor principal, para poderlo vincular dentro del procedimiento, dentro de la actuación administrativa previa, teníamos que haber notificado también a ese deudor solidario para poderlo llamar dentro del proceso de cobro coactivo. En cuanto a la notificación, bueno, precisado esto, en cuanto a la notificación del mandamiento de pago, encontramos que una vez se profiere el mandamiento de pago, pues debemos proferir la citación para notificación personal, la cual se enviará al deudor mediante un correo certificado, la dirección reportada en el expediente para que comparezca dentro de los 10 días hábiles siguientes a notificarse personalmente. Si el deudor comparece dentro de esos 10 días, pues se eleva el acta de notificación personal en la cual se le va a entregar una copia del mandamiento de pago al deudor y allí se le va a informar que procede dentro de los 15 días, podrá presentar excepciones en contra del mandamiento de pago o pagar la obligación. En el evento que transcurran los 10 días y el deudor no comparece, pues se va a proceder a la notificación por correo, que consiste en enviar a la dirección que se reporta en el expediente copia del mandamiento de pago y copia del mandamiento de pago.
En el evento que la empresa de correos nos devuelva la notificación por correo bajo cualquier causal, salvo que sea dirección errada, se procederá a la notificación por aviso en la página web, la cual consiste en insertar la parte resolutiva o pues por lo general las entidades públicas dentro de su página web suben o cargan el acto a notificar, en este caso es el mandamiento de pago, y se notifica en la página web. Es importante precisar que el estatuto tributario, si bien consagra también la notificación electrónica y de hecho establece que en el evento que el deudor informe de su correo electrónico, pues todas las notificaciones se harán de manera electrónica, que consiste en enviar pues el acto respectivo al correo electrónico. Pero pues si no tenemos el correo electrónico o el deudor no nos ha avisado o no nos ha reportado su correo electrónico, pues debemos proceder a la notificación personal y en su defecto, pues a la notificación por correo o aviso en publicación de la página web. Ahora con el tema de la pandemia, pues dada la emergencia sanitaria que tenemos, debemos aplicar el decreto 806, que también nos habla de la utilización de los medios electrónicos para la notificación de los actos proferidos dentro del proceso de cobro. Una vez notificado el mandamiento de pago, entonces la entidad pública le concede al deudor el término de 15 días para cancelar la obligación o para proponer las excepciones. El deudor entonces puede, como ya lo expliqué, cancelar la obligación, es decir, capital e intereses. En este caso, lo que la entidad pública debe proceder es a proferir la resolución de terminación y archivo del proceso y ordenar las medidas, el levantamiento de medidas cautelares si para esa etapa procesal ya se han proferido. También puede suceder que el deudor guarde silencio, es decir, que no cancele la obligación ni tampoco proponga las excepciones dentro del término legal. En este caso, el deudor la entidad pública debe proceder a proferir la resolución que ordena seguir adelante la ejecución de acuerdo con lo establecido en el artículo 836 del Estatuto Tributario y allí mismo va a ordenar el avalúo y el remate de los bienes que ya se encuentren embargados y secuestrados o los que posteriormente se llegaren a embargar y secuestrar, así como la liquidación del crédito y las costas. También puede suceder que el deudor presente excepciones dentro de los 15 días. Es importante precisar que las excepciones son las que se encuentran enlistadas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, las cuales se proponen dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del mandamiento de pago, se presentan ante el mismo funcionario ejecutor y deben ser presentadas por escrito. El término para resolver las excepciones por parte de la entidad pública es de 1 mes contados a partir de la presentación del escrito de excepciones y dentro de este mes también se puede ordenar la práctica de pruebas si el deudor dentro de su escrito la solicitó. No obstante, es importante precisar que la entidad pública dispone de 1 mes, o sea, dentro de ese mes debe proferir la resolución que resuelve las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que proceden en contra del mandamiento de pago? Entonces, en el artículo 831 del Estatuto Tributario encontramos que es pago efectivo, existencia de acuerdo de pago, falta de ejecutoria del título, pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo hecha por autoridad competente, interposición de demandas de restablecimiento del derecho de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, prescripción de la acción de cobro y falta de título ejecutivo o incompetencia que lo profirió. Es importante precisar que las excepciones dentro del proceso de cobro coactivo son taxativas, es decir, solo proceden las enlistadas en el artículo 831 del Estatuto Tributario. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta los servidores públicos
entramos a decidir las mismas, porque pues si nos aparecen con otra excepción que no tiene que ver nada con las establecidas en este artículo, pues estas deben ser declaradas improcedentes. También se establece que cuando hemos vinculado deudores solidarios, pues se establecen unas excepciones que pueden ser presentadas por estos deudores, como son la calidad de deudor solidario y la indebida tasación del monto de la deuda. Es importante precisar también lo establecido en el artículo 829 del Estatuto Tributario, referente a los efectos de la revocatoria directa dentro del proceso. Allí establecemos que el procedimiento administrativo de cobro coactivo no pueden debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa y por los medios de control respectivos. Entonces, es esta la razón por la cual las excepciones son taxativas y cualquier otro hecho tuvo que haber sido objeto de discusión dentro de la actuación administrativa previa, y allí es donde tuvo que entrar a decidirse. También es importante precisar que el hecho de que se interponga una revocatoria directa en contra del título ejecutivo no va a dar lugar a la suspensión del proceso de cobro. En este caso, lo único que se presenta es que se va a suspender la etapa de remate. Es decir, se va a surtir todo el proceso, pero si vamos a rematar, esta etapa queda suspendida hasta que se decida la revocatoria directa. ¿Qué puede pasar cuando se presentan las excepciones contra el mandamiento de pago? Pues en primer lugar podemos encontrarnos que se encuentren probadas las excepciones. En este caso se va a proceder a proferir el acto administrativo que declara y ordena la terminación del proceso de cobro y el levantamiento de las medidas cautelares decretadas cuando fuera el caso. También puede suceder que las excepciones se declaren no probadas. Aquí el acto administrativo que las declara no aprobadas, en este acto administrativo se va a ordenar seguir adelante con la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra el acto administrativo que declara no aprobadas las excepciones, va a proceder el recurso de reposición, el cual debe interponerse personalmente ante el respectivo funcionario ejecutor dentro del mes siguiente a su notificación. También puede presentarse que una vez estudiado el escrito de excepciones, se encuentre que las mismas se presentaron de manera extemporánea, es decir, no se presentaron dentro de la oportunidad legal. En este caso, se procede a proferir resolución que rechace el estudio de las excepciones por presentarse de manera extemporánea. Aquí vamos a ordenar seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo, ordenando el remate de los bienes embargados y secuestrados o los que se embarguen y se secuestren posteriormente. Contra este acto administrativo procede de igual forma el recurso de reposición, el cual se deberá interponer dentro del mes siguiente a su notificación. Es importante también precisar cuáles son o qué recursos, los recursos dentro del proceso administrativo de cobro coactivo. Entonces, el artículo 833 del Estatuto Tributario nos indica que las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro coactivo son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto que de manera expresa la norma señale que este tipo de procedimiento para las actuaciones definitivas. Las resoluciones que deciden recursos se notificarán personalmente o por edicto si el deudor no compareciere dentro de los términos de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la citación, con la salvedad que si tenemos el correo electrónico, se nos ha informado, podemos proceder a la notificación electrónica. También encontramos que si el deudor no presentó recursos dentro del proceso de cobro, no presentó excepciones dentro del proceso de cobro coactivo y guardó silencio, entonces el funcionario ejecutor ordenará seguir adelante con la ejecución, para lo cual procederá, profiere el respectivo acto administrativo con fundamento en el artículo 836 del Estatuto Tributario.
Es decir, si la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución, se profiere cuando una vez vencido el término para excepcionar, el deudor no propone excepciones o no cancela la totalidad de la obligación. Se ordena la práctica de liquidación de crédito y costas, el avalúo y remate de bienes embargados o los que se llegaren a embargar, y contra esta resolución no procede recurso, tal como lo indiqué anteriormente. Una vez ya se encuentre ejecutoriada la resolución que ordene seguir adelante con la ejecución, se va a proceder a la liquidación de crédito, costas y gastos del proceso. Cuando vamos a proferir la liquidación, debemos verificar si el deudor ha hecho algún abono con el fin de poder detallar estos abonos y definir exactamente el saldo de la obligación. También debemos verificar si se presentó alguna excepción y prosperó de manera parcial, pues al momento de hacer la liquidación debemos retirar este valor y hacerlo realmente con lo neto que quedó dentro del proceso. En la liquidación se deben relacionar y descontar todos los pagos y abonos realizados por el ejecutado con posterioridad a la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución. Los pagos se imputan de acuerdo a las reglas que introdujo el artículo 6 de la Ley 1066 de 2006, que indica que los abonos que haga el deudor pues deben ser también proporcionales y se indican pues a la fecha que indicó el deudor. Las costas son todos los gastos que incurre allí también en la liquidación vamos a relacionar las costas del proceso, es decir, todos aquellos gastos en los que ha incurrido la administración para hacer efectivo el crédito, ejemplo, honorarios de secuestres, peritos, gastos de transporte, publicaciones, entre otros. El auto que liquida crédito y costas, decimos que este es un auto de trámite contra el cual no procede recurso alguno. Se notifica por correo al deudor y se le informa que contra el mismo podrá formular las objeciones a que haya lugar y aportar las pruebas que estime necesarias. El término para formular las objeciones es de 3 días hábiles siguientes a la notificación de la liquidación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso. Cuando la objeción es relativa al estado de cuenta, se debe acompañar con una liquidación alternativa en la cual se precisen los errores puntuales que se le atribuyen a la liquidación objetada, so pena de rechazo. Vencido el término de traslado y si no se presenta objeción alguna, se profiere el auto aprobando la liquidación del crédito y costas. También encontramos pues que el proceso de cobro coactivo se terminará ya sea por el pago de la obligación. En estos eventos vamos a proferir la resolución que ordena la terminación y archivo del proceso o cuando ha prosperado una excepción de cobro o cuando se ha depurado la obligación, es decir, que se decretó la prescripción de la obligación o esta obligación fue objeto de remisibilidad, también vamos a proceder a la terminación y archivo del proceso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos entonces con las inquietudes, las preguntas. Voy a habilitarles el chat. Ana Josefina tiene la manito arriba. Ana, adelante, te escuchamos. Buenos días. Sí, muy buenos días. Doctora, ¿cómo está? Yo soy funcionaria de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. Soy la persona encargada pues, del área de ejecuciones fiscales. Tengo a mi cargo el proceso de cobro coactivo. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, señora. Ok. Bueno, doctora, tengo una cuestión que me tiene un poquito preocupada y es que, bueno, yo empecé el cargo el año pasado a mediados de año por el concurso de méritos que se adelantó en Santander. Pues cuando llegué empecé a adelantar todos los procesos de cobro coactivo y acá hay una situación con relación al tema de fotodetecciones, fotomultas, en los cuales todo el proceso contravencional y ya en este momento está en estado de cobro coactivo, incluso estando ya las actuaciones adelantadas con títulos de depósitos judiciales a favor de la entidad. Sin embargo, las personas han presentado revocatoria directa a la oficina jurídica de la entidad. La oficina jurídica de la entidad ha generado respuestas favorables a esas personas.
¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Ya estando el proceso de cobro coactivo adelantado, ya se surtieron todas las etapas procesales, hubo mandamiento de pago, hubo notificación, hubo orden de seguir adelante la ejecución incluso, y sin embargo, se están haciendo las revocatorias directas. Entonces, aparte de que se están haciendo las revocatorias directas, pues a mí no me informaron que yo tenía que levantar medidas cautelares, ni que tenía que dar por terminado el proceso, ni que mucho menos tenía que suspender. Entonces, pues me sorprendió de gran manera que me notificaran el día de ayer, antes de ayer, el día 15, pues que tengo una cantidad de revocatorias directas de las cuales ya no les puedo continuar el proceso coactivo. Y pues eso me generó muchísima preocupación porque pues hasta donde yo tengo entendido, pues y de acuerdo con lo que confirmo, escuchando la postura de la doctora que está explicando cómo es el proceso de cobro coactivo, pues confirmo que efectivamente lo que se debía haber hecho era pues presentarle la posibilidad al solicitante de iniciar la revocatoria directa en instancia del contencioso administrativo y solicitar la suspensión del proceso acá al área de ejecuciones fiscales y nosotros quedar a la espera de la decisión del fallo por parte del contencioso. ¿O yo estoy confundida? Que tengo esa confusión, me gustaría que me lo aclararan. Bueno, y la revocatoria directa se presentó antes de que se aplicaran los títulos judiciales. Bueno, realmente, como le comento, existen varias situaciones diferentes. Hay unos procesos que se encuentran en proceso seguir adelante la ejecución, o sea, se han aplicado las medidas cautelares, existen las medidas aplicadas, pero todavía no hemos aplicado los títulos. Y en otros casos ya se habían aplicado los títulos y tocó entrar a hacer devolución de los dineros. Al hacer devolución de los dineros, pues hay que tener en cuenta que ya por decir algo al CIMI, ya les había figurado como un recurso pagado. Entonces también pues ellos me están mandando diciendo ustedes tienen una deuda con nosotros. Entonces, estoy aclarándoles que lo que pasó fue que las resoluciones dejaron sin piso jurídico al proceso y pues tocó devolver la plata. Sí, bueno. Sin embargo, pues no tengo conocimiento, no tengo seguridad hasta qué punto, estando en instancia de cobro coactivo, se pueden adelantar esos procesos de revocatoria directa. Bueno, por la misma entidad. Cuando se interponga la revocatoria directa y tengas pendiente aplicación de títulos judiciales, debes suspender en este momento, suspendes esa aplicación hasta cuando se tenga la decisión definitiva. O sea, la revocatoria no suspende el proceso de cobro coactivo, pero sí se suspende el momento de que apliquemos el título de depósito judicial. O sea, no lo podemos aplicar hasta que se tenga una decisión definitiva. Bueno, pero mi pregunta puntual, doctora, mi pregunta puntual es, ¿sí se puede dar por terminado el proceso con motivo del fallo de revocatoria directa, sí, claro, a pesar de que el proceso coactivo ya se había adelantado? Ahí lo que se ordena es la devolución. O sea, nosotros ya habíamos terminado el proceso, pero sí tenemos que ordenar la devolución del dinero porque existe un acto administrativo que está ordenando que revocó nuestro título ejecutivo. Entonces ahí sí tenemos que ordenar la devolución del dinero y lo tenemos que devolver. Y nosotros sí podemos terminar el proceso en el evento que me revoquen el título ejecutivo, pues obvio terminamos el proceso porque ahí opera la pérdida, la falta de título ejecutivo, porque se desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho. No tenemos título ejecutivo, entonces por eso tenemos que terminar el proceso. Uno termina el proceso cuando dentro del proceso de cobro coactivo se encuentra que se configuró una de las excepciones de cobro. Cuando me revocan el título ejecutivo, me quedo la excepción que se configura la falta de título ejecutivo. Entonces yo ahí lo termino porque no tengo título ejecutivo porque me lo revocaron. La misma administración revocó su acto administrativo. Ok, o sea que yo me pronuncio a través de un acto administrativo donde explico eso,
que se configura claro, una sí, excepción de señora. cobro por tal motivo y como desaparecen los fundamentos de hecho y derecho que Se daban termina fundamento el al proceso. cobro, por tal motivo es procedente dar por terminada la actuación administrativa de cobro y ordeno el levantamiento de las medidas cautelares. Y hago Exacto, eso sí, todo en señora. un solo acto administrativo, en un solo, ok, perfecto, en un solo acto. Pues no sé si quieres Muchísimas levantar las gracias, doctora, medidas, esa era mi las medidas si quieres las levantas en el mismo acto administrativo o puedes hacer otro ya con base en el auto de terminación. Porque pues si tienes títulos judiciales tienes que ordenar Pues, la por devolución del título de eficiencia, ¿no? depósito Por judicial. los principios de eficiencia y de De economía. economía procesal. Exacto, por economía y eficiencia administrativa en un mismo documento sacaría todo. Claro, sí, también, sí, señora. Pero recuerda que si tiene Ok, títulos doctora, judiciales, tiene muchísimas que de una gracias. vez ordenar la devolución de los La mismos. devolución. Sí, sí, señora. Ok, ok, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Bien, muchísimas gracias. Vamos con Joana Alejandra. Joana, bienvenida. Buenos días. Adelante. Buenos días, estoy en la alcaldía del municipio de Rovira y tengo 2 inquietudes para la doctora Claudia Liliana. Doctora Claudia, acá en el municipio encontramos muchas personas en la parte rural con carta-venta, no tienen escritura, hecho que nos ha limitado un poco en referente a los mandamientos de pago y en general. Quisiera saber si con ello los podemos vincular como deudores solidarios, hacer la notificación personal y continuar con el proceso. Y tengo otra inquietud, doctora. ¿Qué interrumpe realmente la prescripción? ¿Solamente el mandamiento de pago o también lo puede generar un cobro persuasivo? no, la interrupción del mandamiento de pago es la notificación del mandamiento. La No, interrupción de la prescripción es la notificación del mandamiento de pago, la que te interrumpe el, ok. Sea por vía notificación personal o sea por edicto. el mandamiento de pago no se puede notificar por edicto, se notifica personalmente, por correo o por aviso publicado en la página web o de manera electrónica. Pero por edicto no lo Perfecto. notificamos. Por edicto se notifican los actos administrativos que resuelven recursos. Perfecto. Mm. Y la anterior La de la carta-venta no la entendí muy bien. pregunta. Lo que pasa es que aquí en la zona rural, o sea, donde están las fincas y todo esto del municipio, las personas como tal no tienen escrituras, son cartaventas. Entonces, para hacer la respectiva notificación, haciendo cobro coactivo del impuesto predial, nos aparecen la persona que aparece en escrituras, ¿sí? Sí, qué pena, es que aquí es inestable un poco Sí, se va la señal. Pues, Sí, sí, sí. digamos, ellos no aparecen en instrumentos públicos. No, no señora, tienen es una carta venta, o sea, una carta donde dice que les vendieron, pero ellos no han legalizado como tal y esto nos ha limitado bastante a hacer el cobro coactivo. Entonces, ahorita que hablan de la figura de deudor solidario, quisiera saber si ellos pueden entrar como deudores No, solidarios, no, podríamos, ellos ¿no? no, señora. Para continuar No, ay, no, ellos no pueden. con la debida ejecución. No, la figura de los deudores solidarios en el artículo 798 están quienes son deudores solidarios y pues también en diversas normas encontramos la solidaridad y pues en este caso no vemos la figura de la solidaridad. Ok, o sea que tenemos Digamos, sí se ha hablado un poco con relación a los arrendatarios y eso, pero no con relación a las cartaventas. sí, o sea, son las personas que están haciendo uso y goce del predio. Pues inicialmente no serían solidarios. No. Ok, ok. No están Vale, dentro de doctora, las figuras contempladas de la solidaridad en este caso.
No. Doctora, o sea que con ellos no se podría continuar el cobro coactivo. No, nos tocaría con el que aparece como propietario en instrumentos En públicos. instrumentos públicos. Pues es que se Perfecto. supone que es propietario, es el que figura en la oficina de instrumentos públicos. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos entonces con más preguntas o inquietudes que tengan ustedes al lugar. Recuerden que pueden participar presionando el icono de la manito que está en la parte inferior a través de nuestro Facebook o también a través del chat. Las personas que nos dicen que no se han podido registrar, pues estoy revisando aquí la hoja de asistencia y se pueden participar de manera adecuada. Entonces les recomendaría que vuelvan a ingresar al chat y que puedan diligenciar el formulario. ¿Listo? Voy con María Camila. María Camila, pregunta de las inquietudes o de las exposiciones realizadas por la doctora Claudia. Adelante, María Camila. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de preguntar y por la explicación. Bueno, mi pregunta se fundamenta en las diferencias que hay en los estatutos tributarios municipales y las normas nacionales que regulan la materia. Es decir, sabemos que los funcionarios no pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad a las normas municipales, pero también conocemos las normas nacionales y no queremos ni abusar de los contribuyentes ni hacer los procedimientos de una forma errónea. Entonces queremos saber cuál es la forma adecuada que sugieren ustedes para la aplicación de las normas en el procedimiento de cobro coactivo. Pues la ley 14, el Código de Procedimiento Administrativo, dentro de las reglas, nos establece que tenemos que, en materia tributaria, se aplicará lo dispuesto en el Estatuto Tributario y por lo general estas normas vienen concordantes con lo que establecen, ¿no? Y pues ya no sé, ahí nos tocaría ver el caso concreto para mirar pues en qué materia o qué es lo que está regulando exactamente que no coincide con el tema pues que con la norma nacional. Bien, muchísimas gracias. Camilo dice, formulario de asistencia. Sí, Camilo, el formulario correspondiente que ya hemos compartido en repetidas ocasiones para que ustedes lo puedan diligenciar. ¿Listo, Camilo? Sin embargo, entendiendo que quizás no has tenido la posibilidad de observarlo, te lo voy a compartir acá. ¿Listo? Bien, ¿alguien más con dudas o inquietudes a través del Zoom? Por favor, yo les agradezco que puedan ustedes manifestarlo de manera verbal. Hay algunos que nos han dejado algunos mensajes, pero me gustaría más escucharlos. ¿Listo? Creo yo que fluye un poco más rápida las inquietudes. Lady Sánchez dice, buenos días, una inquietud. Si en las excepciones no proponen taxativamente la prescripción, pero yo evidencio que hay vigencias que se encuentran prescritas, ¿puedo declarar de oficio en la respuesta a las excepciones, doctora Claudia? Pues la ley 1066 nos dice que nosotros debemos decretar la prescripción de oficio. Pero si existen algunas vigencias y el deudor no expresó, o sea, dentro de sus escritos de excepciones no las alegó cuando las pudo haber alegado, pues yo consideraría que en ese momento no sería necesario no decretarlas. Las decretaríamos posteriormente cuando nuestro proceso de cobro, después de ya surtido todo ese procedimiento, pues opere la prescripción, ahí las entramos y las declaramos. Pero pues si existe la posibilidad de que el deudor las cancele, pues, y no alegó, pues revisar si de pronto existe la posibilidad de que las pague, lo pague y no lo decretamos en ese momento. Se puede decretar posteriormente. Pues el deudor está, si tenemos alguna garantía, pues, y no lo alega dentro de esa excepción, pues yo personalmente espero y en su momento más adelante la decreto, en el evento que él no cancele la obligación.
tenemos que tener en cuenta que nosotros somos funcionarios, buscamos ese recaudo de obligaciones. Entonces, si bien debemos verificar ciertos derechos, pues también debemos ponernos como en la cabeza de la entidad pública y buscamos es recaudar. Y pues en este momento y en esa etapa no la está alegando el deudor, pues no entremos a decretarla en este momento, sino ya más adelante cuando pues en el evento que ya no obtengamos el pago de la obligación. Bien, muchísimas gracias, doctora Claudia. Tenemos varias personas que nos han levantado la mano. Buenos días, ¿qué tan viable es para el funcionario competente decretar remisibilidad y no prescripción? Es que eso depende. No es cualquiera aplicar. Lo que pasa es que para una hay una oportunidad procesal para aplicarla. Yo no puedo aplicar la remisibilidad si ya me operó la prescripción, porque la remisibilidad me pide determinados requisitos y yo la puedo aplicar con determinado tiempo. Si ya yo dejé pasar todo ese tiempo y lo que ya me pasó fue la prescripción, yo no puedo aplicar la remisibilidad y debo entrar a aplicar la prescripción. Eso depende más del estudio que se le dé a cada... cuando uno haga el estudio del proceso y establezca cuál es la figura jurídica que se va a aplicar. Porque la remisibilidad me exige que no existan bienes, que la obligación tenga vencida 54 meses, es decir, estos 54 meses lo contamos desde la ejecutoria. Creo que son como 3, o que haya muerto el deudor y no haya dejado bienes, son como 2 causales de remisibilidad, y entonces, pero si yo ya tengo 54 meses, pero yo ya dejé pasar los 5 años, yo ahí ya no, pero no aplico la remisibilidad, sino aplico la prescripción. Entonces, eso depende. Las dos figuras se pueden aplicar, pero cada una se aplica en determinada etapa procesal. Bien, doctora, muchísimas gracias. María Camila Marmolejo nos escribe: ¿es viable notificar por correo electrónico el mandamiento de pago como notificación principal? Sí, señora, el artículo 565 del Estatuto Tributario establece que se pueden notificar de manera electrónica, personal o por correo. Claro, con la salvedad de pues, que acudimos a la electrónica cuando el deudor nos ha informado su correo electrónico. Eso lo establece el artículo 565 y el 566 del Estatuto Tributario, pero sí es factible la notificación. Dice María Camila, ¿y si lo informo, bueno, no sé, ella se le fue allí una tilde de más, y si lo informo a la DIAN? Pues uno como entidad pública le puede pedir a la DIAN, o sea, dentro de la investigación de bienes que hace en el proceso de cobro, uno le solicita a veces a la DIAN que le dé ese tipo de datos, correos electrónicos, direcciones, que ellos reportan en las declaraciones de renta. Pero pues para salvaguardarme, considero que me lo debe reportar e informar dentro del proceso para que sea más viable y después no me esté alegando o tener inconvenientes en cuanto a la notificación. Bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar entonces con este espacio. Para las personas que nos están preguntando que si vamos a enviar las diapositivas. Judy, en tu caso, claro que sí, pero las personas solamente que están en el proceso de registro, ¿listo? A los que registraron su asistencia, a ellos se les envía. ¿Cuándo? Más tarde, yo creería que en horas ya de tipo 6, 7 de la noche se les está enviando. Bueno, dice Karen Mutis, entonces se podría continuar el cobro coactivo contra los poseedores, herederos, etcétera. Contra los herederos, pues, ¿dónde está la pregunta? ¿En qué contesto? Por favor, si ella puede hacerme la pregunta verbal. Bien, voy a darle la posibilidad a Karen de habilitar su micrófono. Karen, por favor, si nos puedes precisar un poco más tu respuesta.
Si me estás escribiendo me va a quedar un poco complicado leerte porque estoy revisando los mensajes anteriores, de tal manera que te recomiendo que por favor actives tu micrófono y nos puedas señalar la inquietud. Bueno, Karen no nos habilitó su micrófono, entonces vamos a continuar. Lady Sánchez dice, como poseedores de acuerdo al ETM, son sujetos pasivos del impuesto. Pues si el Estatuto Tributario Municipal consagra que ellos son sujetos pasivos, pues están obligados y podrían ser objeto del cobro coactivo. No, pues es que es lo mismo, Liliana, que me expliquen bien cómo, o sea, cómo es la pregunta. Listo, perfecto. No sé cómo se puede... Lady Sánchez nos dice, bueno, prescripción, no sé si esta ya la respondimos, doctora, usted me corrige. Buenos días, una inquietud, si en las excepciones no proponen taxativamente, sí, la prescripción, sí, esa ya la respondimos, ¿estoy en lo correcto? Sí. Perfecto. Sí, señora. Vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con las inquietudes. Estoy revisando Zoom. Ya voy con las personas que tienen su mensaje en Facebook. Luis Carlos nos dice qué posibilidad hay de compartir esas diapositivas. Claro que sí, las personas que hayan diligenciado la hoja de asistencia. ¿Listo? Bien, no tenemos más inquietudes a través de nuestro Zoom. Tengo algunas personas con la manito levantada. No sé si de pronto fue que se les quedó así de manera involuntaria o si tienen algún tipo de inquietud. María Camila. Ah, bueno, María Camila también parece ser que fue algo involuntario. Voy con preguntas. Me dice, no se deja llenar la asistencia, revisando y se observa de manera adecuada. Karen, adelante. Bueno. Alexander Toro nos dice, muy oportuna esta capacitación, existen muchos municipios con debilidades en los procesos de recuperación de cartera por conceptos de impuestos y sanciones, entre otros. ¿Le podemos señalar algo a Alexander Toro, doctora Claudia? Sí, el cobro coactivo, pues desafortunadamente no es un tema que se capacite o que encontremos constantemente, y pues eso hace que no tengamos bases sólidas para la ejecución del mismo. Pero pues este es el objetivo de la Contraloría Departamental, capacitar a todas las entidades del departamento en materia de cobro coactivo. Para ello van a tener un proceso de formación muy completo y allí van a poder pues tener bases sólidas y poder formular todas las preguntas o presentar casos concretos que tengan. Bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, como lo menciona la doctora Claudia, la Contraloría Departamental del Tolima se ha caracterizado por directriz del doctor Diego Andrés García Murillo por realizar procesos formativos continuos y procesos formativos donde a ustedes les pueden dar herramientas tanto para el control social fiscal participativo como para las buenas prácticas administrativas. Varias situaciones para indicarles. Nosotros a través de las redes sociales hemos estado publicando varios enlaces para que puedan conocer la agenda de cada mes. Les reitero que para el mes de abril tendremos, entre otros temas, una conferencia sobre cuáles son los errores más frecuentes de los consejos que se evidencian a la hora de realizar los procesos auditores de nuestra entidad. Tendremos otras capacitaciones en contratación estatal para hospitales, empresas de servicios públicos e instituciones educativas, entre otros temas que resultan ser de gran importancia. ¿Dónde van a poder encontrar la agenda del mes de abril? La van a poder encontrar la próxima semana a través de la página web y las redes sociales. También tenemos varios grupos de WhatsApp clasificados por concejales, secretarios de consejos, alcaldías municipales, control interno, formación Contraloría, tenemos instituciones educativas, pero obviamente la Contraloría no los ingresa. Lo que hacemos es generar algunos enlaces donde ustedes pueden efectivamente vincularse y luego conocer cada uno de los procesos formativos que hemos venido desarrollando. Les voy a compartir para el caso de las formaciones que vamos a tener durante estos próximos meses.
el chat a través de Zoom para que ustedes se puedan vincular. Ese chat les va a servir como una especie de recorderis o de alerta. Es decir, a ustedes les va a estar llegando allí buenos días de acuerdo a la comunicación o a la convocatoria realizada en tal fecha. El día de hoy corresponde tal formación. O damos cuenta también de las circulares o de alguna información importante. Son grupos cerrados, de tal manera que ustedes no van a poder tener un diálogo directo con los integrantes del grupo. ¿Listo? Entonces allí les acabo de colocar el enlace para quienes quieran participar. José Rosenberg nos dice que no pudo llenar la asistencia. José Rosenberg, tú le das clic al enlace y de inmediato te lleva a un formulario en Google, ¿sí? Allí vas a diligenciar los datos y con base en los datos que tú diligencias, se emite un certificado de asistencia que todavía nos toma un poco más de tiempo para generarlos, teniendo en cuenta de que a veces algunas personas no lo diligencian de manera adecuada o de manera completa. ¿Listo? Dice por acá Carlos Ruiz, ¿los municipios están obligados a recuperar la cartera de difícil cobro? Doctora Claudia. Claro, tenemos que, se tienen que adelantar todas las acciones o la gestión tendiente a obtener recargo de la obligación. Si ya pues no fue posible y sobre la misma operó la prescripción, pues se entrará a depurar la misma, pero si es obligación de los municipios entrará a obtener recaudo de las obligaciones. Bien, aquí les voy a pedir muchísimo su atención porque nos han planteado esta pregunta en varias oportunidades y ya nosotros hemos dado respuesta. Para Alejandra Ordóñez en Zoom nos dice, ¿nos van a enviar las diapositivas? Alejandra, te reitero, vamos a enviar las diapositivas a quienes han diligenciado la hoja de asistencia. ¿Cómo se diligencia la hoja de asistencia? A través del enlace que les hemos venido compartiendo y que acabo de colocar en Zoom para que ustedes puedan dar los datos allí. Andrés Jiménez nos dice, ¿a los usuarios de Facebook también se les pueden enviar las diapositivas? Sí, Andrés, a todas las personas que diligencien el formato de asistencia. En el caso de quienes están en Facebook, les acabo también de volver a compartir los enlaces correspondientes para que lo hagan. ¿Listo? Y de esa manera nosotros enviar finalizando el día la información correspondiente. De las casi 90 personas que se han vinculado a esta capacitación, tanto por Facebook como por Zoom, solamente 46 personas la han diligenciado, de tal manera que solamente a ellas se las voy a poder enviar. ¿Listo? Para ello les pido que tengan ustedes mucha comprensión porque entenderán lo desgastante que puede ser enviarla a cada una de las personas que, por ejemplo, nos envían el correo electrónico a través de la encuesta de satisfacción ciudadana. Quienes lo hacen a través de la encuesta de satisfacción ciudadana, pues no lo voy a poder hacer porque ya les he mencionado que se tiene que hacer es debido o con base en la asistencia. Bien, no tenemos más inquietudes por este medio, doctora Claudia. Ya se ha compartido la asistencia, se han resuelto algunas de las inquietudes, de tal manera que podemos dar cierre al proceso del día de hoy. Agradecerle a usted por su generosidad y amabilidad y por supuesto, no sé si quiera entregar alguna recomendación a las personas que están participando de esta actividad del día de hoy. Claro, muchas gracias a ustedes por estar aquí con la Contraloría Departamental dentro de estos procesos de formación. Invitarlos para que sigan atentos a todas estas capacitaciones. Se avecinan capacitaciones en cobro coactivo que van a ser muy útiles, donde se van a tratar a fondo todas estas inquietudes que ustedes tengan, las diferentes etapas procesales del proceso de cobro coactivo. Van a estar muy bien y los invito a que participen con personas idóneas y muy capacitadas para poderlas realizar. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o inquietud aquí estaré para poderla resolver en la medida que pueda hacerlo. Es claro que en cobro coactivo una cosa nos dice la norma, pero en la práctica nos vamos a encontrar con muchas circunstancias y de todas ellas aprendemos y a veces las mismas hipótesis que ustedes nos hacen nos ayuda a aprender a nosotros también. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseamos un excelente almuerzo y por supuesto no olviden que seguimos vigilando lo que es de todos. La asistencia y también la encuesta de evaluación quedará disponible hasta las 12 del día para aquellas personas que no han podido realizar dicho proceso. Les deseamos también muchísimos éxitos en sus labores y agradecemos el tiempo dispuesto para este proceso formativo. Hasta pronto.